enfermedad... Ah, se está grabando. Es que me estás una cosa más en la mano. Se me fue el santo al cielo. Baja. Me invitó para estar con vosotros en el retiro, pero me tuvieron que hacer una intervención seria y bueno, mi mujer no me dejó. Dice que lo decían los médicos, pero ¿qué sabrán los médicos? Y cuando me invitó de nuevo para estar con vosotros este año, pues lo vi la oportunidad de poder cumplir esas expectativas que tenía, así que por fin estoy con vosotros, lo siento por vosotros, me vais a tener que aguantar, no importa, siempre tendréis la oportunidad de no volverme a invitar. Es más fácil y más simple que el mecanismo chupete. Cuando estaba con el tema de la escuela bíblica, Feluco, digo, este tipo me está reventando el sermón. No me va a dejar cosas que decir. Y ya lo veréis que en algunos momentos voy a repetir algunas ideas que él ha transmitido. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo achaco esto al Espíritu Santo, que es el que tiene la culpa. Porque yo no sabía lo que él iba a hablar, ni él supongo que sabía lo que yo voy a hablar, a no ser que el Señor le diera un don de discernimiento que yo no tengo. El tema que quiero compartir con vosotros, ya empiezo a sentirme molesto con tantas cosas en la mano. ¿Veis? Porque tengo que trabajar a dos bandas. El tema que yo quiero presentaros es una pregunta. Quiero lanzaros una pregunta o un desafío. ¿Seguidor o discípulo? ¿Qué eres tú? ¿Seguidor de Cristo o discípulo de Cristo? ¿Dejamos esta pregunta en interrogante y la volvemos a hacer al final? En Filipenses, en el capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El problema del Nuevo Testamento es que está escrito en un idioma antiguo, de hace 2000 años, que no es, además, nuestro idioma hoy. Por eso muchas veces nosotros tenemos que ir a la raíz de las palabras originales para entender qué es lo que nos está diciendo realmente el apóstol Pablo. Y la palabra que está en el original griego y que nosotros traducimos por ocupaos, viene a definir algo que no se puede decir en una sola palabra. Los que nos tenemos que manejar con dos idiomas, por desgracia yo tuve que aprender el valenciano, aunque soy madrileño, porque vivo en una zona valenciano parlante. Entonces te das cuenta que los valencianos utilizan una serie de palabras que cuando la tienes que traducir al castellano, no lo puedes traducir con una palabra. Ellos dicen miel. Esto es miel. Claro, cuando tú estás pensando en miel, ¿en qué estás pensando? En algo pastoso, dulce, pegajoso. Sin embargo, ellos dicen esto es miel para definir algo que es muy bueno, algo que es muy agradable, algo que es apetecible. Entonces, claro, tú no puedes decir a una persona esto es miel. Cuando lo traduces tienes que traducir no la palabra sino el contenido. Y muchas veces en el Nuevo Testamento tenemos que hacer esto. La palabra que nosotros traducimos por ocupados, porque en la Biblia no puedes dar una parrafada para explicar cada una de las palabras, porque entonces sería el libro gordo de Petete. No cabrían los tomos en esta habitación. La palabra significa tomar algo y no abandonarlo hasta que no se ha cumplido totalmente. Y cuando está diciendo ocupaos de vuestra salvación, está instando a los filipenses a que asuman en su vida el compromiso de su salvación, de su desarrollo de salvación, porque la salvación no es algo que nosotros, y bien lo ha dicho Feluco, no es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros ampliamos o disminuimos. La salvación nos viene dada íntegra, totalmente, absolutamente por gracia, y no por nuestra capacidad ni por nuestro valor,
sino por el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que agarrar esa salvación, nos dice el apóstol Pablo, asumirla y desarrollarla hasta que alcancemos la total culminación, que solo acontecerá cuando estemos en la presencia de Dios. Lo que nos está instando a nosotros el apóstol Pablo, como estuvo instando en su día a los filipenses, es que asumamos el compromiso de desarrollar nuestro camino de salvación hasta que estemos en la presencia del Señor. Y lo hagamos con temor y temblor. Es decir, que lo hagamos con reverencia, con sumisión. Bueno, esto es más fácil de decir que de hacer. No sé para vosotros. Pero ahora vamos a ver por qué. Hemos leído un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. ¿Esto se ha cortado ya o lo he cortado yo o qué? Bueno, ahora. En el pasaje nos dice que había una gran multitud que seguía a Jesús. Vamos a ver, Jesús congregaba en su época más que una estrella de rock en nuestros días. Jesús congregaba en torno suyo en su época más que uno de esos superfamosos importantes de la vida. Y cada vez que él iba a un sitio congregaba más gente que en la primera exposición de la nueva saga de la Guerra de las Galaxias. Es decir, era un hombre que tenía un gran poder de convocatoria. Se nos dice en la palabra de Dios que en una ocasión él congregó 5.000 hombres. Lo siento, mujeres, entonces no se os contaba para nada. Bueno, espero que ahora se os cuente un poco más, sin contar mujeres ni niños. Entonces, por una simple asociación de matemáticas, podíamos estar hablando que en un solo sermón de Jesús estaban 10.000 o 15.000 personas. Nos habla la palabra de Dios que cuando él iba por la calle, el número de personas que se congregaban en torno suyo era tal que le costaba trabajo incluso caminar. Recordamos que en Capernaum, cuando él, que normalmente tenía la casa del apóstol Pedro como su residencia en Capernaum, era tantísima la gente que se congregaba en torno de la casa de Pedro, que unas personas que llevaban a él un paralítico no tuvieron otra medida que ir de tejado en tejado, abrir un agujero en el techo, me hacen eso a mí, los mato, y descolgar al paralítico, porque no tenían posibilidad de acceder a Jesús por la inmensa multitud que les acompañaba. Es decir, nos está hablando de gente, como en el caso que nos cuenta de la alimentación de los 5.000 o de los 4.000, que incluso recorrían grandes distancias, hasta el punto de que llegaban a quedarse sin el alimento y el agua que habían previsto por el camino con el solo propósito de escuchar. Es decir, Jesús tenía multitud de seguidores. Y nos dice la palabra de Dios hasta tal punto que cuando llegaba a un sitio, venían de alrededor gran cantidad de gente para escucharle, para ver sus milagros. Pero, tener seguidores no es lo que Jesús quería. Se establece una diferencia clara en que Jesús tenía muchos seguidores, pero tenía pocos discípulos. Se nos cuenta en la palabra de Dios que cuando Jesús resucitado convoca a sus discípulos para ascender a los cielos, ¿os imagináis el espectáculo? El Señor ha dicho, el Señor que todos sabían que había muerto en la cruz del Calvario, que vayamos a tal sitio. ¿Vosotros creéis que faltaría alguno de los discípulos? Vamos, con camilla, a rastras yo iría.
¿Sí o no? Pues dice que tenía 500 en ese acontecimiento. ¿Dónde están los miles que le seguían? ¿Dónde están los miles que iban detrás de él? ¿Dónde están los miles que no le dejaban andar? Una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser discípulo. A un afamado profesor, un día, uno le dijo, mire, es fulanito que es amigo mío, fue alumno suyo. El profesor se quedó mirando y le dijo, es posible que fulanito asistiera a mis clases, pero no era uno de mis alumnos. Una cosa es ser seguidor, otra cosa es ser discípulo. Jesús tiene, incluso desgraciadamente en nuestras iglesias hay muchos seguidores, pero no tantos discípulos. Hay muchas personas que se sienten atraídas, que se sienten conmovidas, que se sienten desafiadas, que se sienten motivadas por Cristo, pero no hay tantos discípulos. Bueno, aquí viene la pregunta de 1.000.000. ¿Qué diferencia un discípulo de un seguidor? ¿Qué es lo que convierte a un seguidor en un discípulo? Porque para contestar a la pregunta ¿qué eres tú, seguidor o discípulo?, tenemos que escudriñar en la palabra de Dios lo que el propio Jesús define que son las características que tiene que tener aquel hombre o aquella mujer para ser considerado por él como su discípulo. Porque vamos, yo me puedo considerar como el Marqués del Duero. Yo puedo tener un concepto de mí mismo, vamos, que soy la repera y con patas. Yo puedo amarme tanto y no darme besos porque no me llego. Yo me puedo considerar el sumum del sumum del sumum. E incluso, a lo mejor me vendo tan bien que las personas de mi alrededor dicen, este tío es la repera. Pero eso es una cosa. Y lo que Jesús opina de mí es otra muy diferente. Porque hay una diferencia. Vosotros miréis la apariencia. Yo miro la apariencia. Incluso yo mismo tengo una imagen de mí mismo. Pero Jesús mira mi corazón. No mira lo de fuera. Dios mira lo que hay dentro. Recordemos, por ejemplo, cuando Samuel es enviado a ungir al sustituto de Saúl. ¿Recordáis? Vete a la casa de cierto señor en Belén y allí unges al hijo de este señor que yo te diré como el próximo rey de Israel. Y llega y dice que aparece el primer hijo de Elí. Llega el primer hijo y debía ser, vamos, un tipo 10, ¿no? Me lo imagino, joven, alto, 1,80 metros azul, espaldas en triángulo, una persona encantadora, de esos que miran así, chicas, y se derriten los párpados y dice, este es, vaya tío bien plantado. Él le dice, Señor, que no es por ahí. Y empiezan a pasar hijos y hijos, porque entonces tenían hijos, lo siento las mujeres, ahora que, y no había epidural, hijos y hijos y hijos y hijos y hijos, y al final dice, bueno, y Satán acaba, bueno, yo tengo uno allí que está con las cabras, pero bueno, ese le he dejado con las cabras, que venga. Y cuando aparece David, un chaval, poca cosa, que en el concepto de su familia servía para estar con las cabras o con las ovejas, y dice, unge a ese.
delante de los ojos de Dios, ¿qué soy? ¿Seguidor o discípulo? Ahora, ¿cuáles son las características que definen a un discípulo y que le diferencian de un seguidor? ¿Qué dice la palabra de Dios en el pasaje que ha sido leído? Dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece, caray, qué palabra, ¿eh? Supongo que, a ver, levantar la mano los que habéis oído un sermón sobre este pasaje. 1, 2, 3. Muy bien. O sea, que me repito más que una judía de un día para otro, pero no importa. Decía el apóstol Pablo, para mí repetir no es ningún problema y a vosotros os he de ayudar. Posiblemente repita los mismos conceptos, pero esos conceptos deberían ser repetidos hasta que formaran parte de nuestra personalidad. Dice, quien quiera venir en pos de mí y no aborrezca a padre, madre, hermano, mujer e hijos. Vamos a ver, esto nos habla en primer lugar de la renuncia. En Israel muchísimo más que ahora, la familia era un sinónimo de seguridad. ¿De acuerdo? Hoy los psicólogos saben que, ¿verdad que sí? ¿Que saben los psicólogos? Luego me dirás si es cierto o no. Los psicólogos saben que nuestra personalidad se fragua en el contexto de la familia. Es decir, los elementos que sustentan nuestro carácter y que se fundamentan básicamente en el concepto de pertenencia y seguridad, los recibimos o no en el contexto de la familia. Y se establecen básicamente en los 5 primeros años de nuestra vida. Por eso, cuando se desestructura una familia, desarrolla personas, o se desarrollan en ese contexto personas, que van a tener profunda carencia en el futuro. Pero en el antiguo Israel, el concepto de seguridad sinónimo de familia era mucho mayor, porque la familia, además de ser el elemento básico para el desarrollo de la personalidad del individuo, era el vehículo a través del cual se percibía y se recibía la bendición que Dios había prometido a su pueblo. En el capítulo 3 de Hechos nos recuerda el apóstol Pedro y Juan cuando están allí hablando, vosotros sois hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, el concepto de la familia en el Israel antiguo, exactamente en el Israel moderno, no solamente es un sinónimo de seguridad y un sentido de pertenencia que estructura y vertebra la personalidad del individuo, sino que además, según su concepto, es el cauce a través del cual ellos son herederos de la bendición prometida por Dios a su pueblo a través de Abraham. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo que el que quiera ser mi discípulo debe de desconectar la familia, está diciendo que para que sea yo su discípulo, tengo que prescindir de las fuentes de seguridad sobre las cuales yo he sustentado mi vida. ¿Entendéis el concepto? Es decir, tienes que prescindir
de todo aquello en lo cual tú te estás apoyando. Claro, esto es muy difícil. Porque todos nosotros tenemos una serie de cosas que nos dan seguridad. ¿Sí o no? A algunos les da seguridad el control. A otros les dan seguridad la aceptación. Necesitan aceptación, necesitan sentirse valorados para sentirse seguros. Es decir, cada uno de nosotros, la mayoría de las veces inconscientemente, tenemos una serie de elementos sobre los cuales descansamos nuestra seguridad. Si a mí me quitan eso, yo me voy a encontrar absolutamente vulnerable y más perdido que un elefante en una cacharrería. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo que para ser su discípulo yo tengo que prescindir de aquellos elementos que me dan seguridad? Hay una célebre frase de un pensador que dice: cuando mi vida se sustenta en algo que yo puedo perder, estoy al borde del desastre. Cuando mi vida se afirma en algo que yo puedo perder, estoy al borde del desastre. Explícame. Hay gente que su seguridad está en el dinero. ¿Puede perder el dinero? ¿Qué pasa a una persona que su seguridad está fundamentada en el dinero? Se hunde. No sé si vosotros habéis visto, pero yo he visto hombres y mujeres que cuando se jubilan entran en depresión. O madres que cuando los hijos abandonan el nido entran en depresión. O personas que pierden el estatus que tenían y entran en depresión. Porque cuando tu vida se fundamenta en algo que puedes perder, estás al borde del desastre. Si mi vida se fundamenta en mi mujer, o la vida de mi mujer se fundamenta en mí, si ella o yo desaparecemos, ¿qué le pasa al otro? Se hunde. Y no es la primera vez que hemos visto que ha muerto él o ella y a renglón seguido ha ido el otro. Cuando Jesús te está diciendo, mira, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que aprender a desanclarte de aquello que hasta ahora te ha dado seguridad para anclarte en mí. Y hermanos, honestamente, esa es la asignatura más difícil, con mucho, para la vida del cristiano. Mirad, yo llevo 41 años en el ministerio. Estos pelos rubios, que no son blancos, son rubios albino, no son blancos, no son una casualidad. Yo en la iglesia he hecho de todo. Y cuando significa de todo, quiere decir, yo he repartido boletines, yo he limpiado los váteres, yo he sido maestro de la escuela dominical, yo he sido presidente de jóvenes, yo he sido diácono, yo he sido presidente de diácono, y siendo pastor también he hecho de todo. Quiero deciros una cosa. En estos 40 años que yo llevo de ministerio, le he presentado mi división a Dios. No os podéis hacer ni idea de la cantidad de veces. Le he presentado mi dimisión a Dios. No os podéis imaginar. Ahora, presentar mi dimisión a Dios era meterme en el despacho, llorar como una magdalena,
decirle al Señor, ¿por qué narices me has puesto aquí? Estoy hasta... Depende del momento, utilizaba un tono u otro, algunas veces poco espiritual, lo reconozco. ¿Y por qué sigo 38 años de pastor en la misma iglesia? Vaya para 39. ¿Por qué sigo 39 años en la misma iglesia? ¿Porque me gusta? No. No me gusta ahora, ni me gustaba menos hace 38 años. No me gusta mi iglesia. Bueno, yo creo que no me gustaría ninguna iglesia, porque la mejor iglesia del mundo mundial, si voy yo, ya no me gusta. Os digo sinceramente, ¿eh? En mi iglesia, en la iglesia de Denia, Dios es testigo que yo he pasado las de Caín. Y Dios es testigo que yo he derramado lágrimas de sangre. ¿Por qué estoy allí hace 38 años? Porque mi confianza, porque mi seguridad, porque mi devoción está en Cristo. Y si Cristo me llevó allí en contra de mi voluntad, yo quería irme a Rentería. Cuando salí del seminario yo tenía mis ojos puestos en Rentería. Me encantaba el País Vasco. Y terminé en Denia. Como Jonás, a la fuerza. No utilizó una ballena, utilizó un montón de circunstancias, porque yo tenía mi vida planeada, al milímetro, porque eso me daba seguridad. Yo terminaba del seminario, entraba en el Banco Central, iba a estudiar psicología en la Universidad Complutense de Madrid, y para satisfacer el cursillo pastoral, pues atendería un punto de misión en Madrid, al que le dedicaría el tiempo que me sobrara. Claro, yo tenía la seguridad de que iba a entrar en el Banco Central, porque mi tío era íntimo amigo de Escame, el presidente. Y en aquella época, los exámenes se corregían digitalmente. Es decir, este está bien, aquel no. Bueno, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que tú vayas donde... Yo quiero ir donde tú me mandes, pero que sea la Universidad Complutense de Madrid, la carrera de psicología y el punto de misión de Pueblo Nuevo. Qué espiritual, ¿verdad? Pero en aquella época os doy mi palabra de honor, que yo entendía que mi voluntad era la voluntad de Dios. 6 meses antes de terminar el seminario, Escame le llama a mi tío y dice que mañana el niño empiece a trabajar. El niño tenía 27 años, el niño. Pero claro, él me conocía desde que yo era... Mañana el niño empiece a trabajar. Porque hemos asumido un banco y hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos, malditos sindicatos. Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos que en 2 años no vamos a contratar a nadie hasta que no tengamos reubicados todos los profesionales del otro banco. Por lo tanto, antes de que entre en vigor, mañana a las 8 de la mañana tu nene está aquí y empieza a trabajar. Claro, yo tenía el dilema de empezar a trabajar o terminar el seminario. Porque en el seminario no había clases por la tarde, ni nocturno, ni nada por el estilo. Era o terminar el seminario, o no terminarlo con 6 meses, o empezar a trabajar. Gracias a Dios que decidí terminar el seminario. Pero eso significa que mi primer supuesto básico se había ido a hacer puñetas. Bueno, Señor, tú me abrirás otra puerta.
Claro, ya el punto de emisión de Rentería no me podía sostener, de Pueblo Nuevo no me podía sostener. Bueno, a ver, ¿qué iglesias quieren un figura como yo? Porque soy magnífico. Y aparece la iglesia de Rentería. Estoy hablando del año 1977. No mires así, tú no habías nacido. En Rentería, en 1977, mi mujer y yo estábamos paseando y cada 2 por 3 encontrabas en tiza, en el suelo, marcado la sombra de un cadáver de alguno que se había cargado ETA. Porque ETA en aquella época se cargaba uno día sí, día no. Cuando me encantó la zona, yo estaba enamorado, pues claro, yo, joven, vamos, el Señor me trae aquí a redimir a los vascos y hacerles cambiar y todo va a ser transformado y voy a venir yo, vamos, la repera con pelos. Y mi mujer llorando me dice, mira, donde tú quieras menos aquí. Porque yo no podría vivir sin saber cada noche si ibas a volver o no a casa. Me tiró todo el sombrajo al suelo el Señor. De verdad. O sea, todo planificado. Y al final, no voy a hacer la historia corta porque si no a las 3 de la tarde, larga porque si no a las 3 de la tarde todavía estaríamos aquí. Y verdad que no es eso lo que queremos. Terminé en Denia. Yo estaba enfadadísimo como el Señor. ¿Yo qué hago aquí? Yo sustituía en Denia al padre de Jorge Pastor, supongo que le conoceréis, que era uno de los dinosaurios sagrados de la obra española. Una de las figuras míticas. Y ahí va yo, este bisoño, recién salido del seminario. Bueno, el Señor me mostró que era allí donde me quería. No era allí donde yo quería estar. Los 6 primeros años de ministerio allí fueron sangre, sudor y lágrimas. No voy a entrar en detalles. Sangre, sudor y lágrimas. Yo era entrar en el despacho y empezar a llorar. Señor, ¿por qué me has traído aquí? Señor, yo no quiero estar aquí. Ahora parece muy infantil. Pero imaginaros la cantidad de horas que yo pasé clamando al Señor que me sacara de allí. Y el Señor me ha mantenido ahí 38 años. Renuncia significa que yo no estoy donde quiero estar, que yo no estoy donde me gusta estar, que yo no estoy donde yo siento que tengo que estar. Renuncia significa que yo soy el siervo y Él es el Señor. Me encantan las palabras de Ruth hasta el punto de que yo puse a mi hija Ruth. Vete, le dice Noemí, tú no tienes por venir conmigo. Y le dice, donde tú vayas yo iré. Donde tú moras, yo moraré. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, a mí me enterrarán. Renuncia significa tener esa relación con Dios. Renuncia significa que Dios es mi Señor. Y mi Señor significa que Él manda y yo obedezco. Aunque sea como Jonás. Perdona, ya me he ido. A ver, ¿por dónde va? Volvemos al tema de aborrecer, de que como está más trillado que una castaña en la boca un viejo, no voy a machacarlo mucho. Pero aborrecer en el término bíblico no significa despreciar y mucho menos odiar. Porque para nosotros aborrecer es sinónimo de odio, ¿sí o no? Yo a este tío no lo puedo ver ni en pintura.
le veo y me sale urticaria. Vamos, se me ponen los pelos como escarpias. No. En primer lugar, porque eso nunca puede salir del pensamiento de Dios, porque Dios se define a sí mismo como amor. Dios no tiene amor, Dios no siente amor, Dios no produce amor, Dios es amor. Y si Dios es amor, es decir, el amor está en su sustancia, el amor está en su esencia, el amor está implícito en su ADN, no puede haber absolutamente nada en él que no sea amor. Y no te puede exigir a ti, ni a mí, ni a nadie, que aborrezcamos, aunque sea al perro de la esquina, para ser un siervo suyo. El lenguaje hebreo, del cual no olvidemos que los escritores bíblicos escriben en griego, pero escriben en griego las palabras que Jesús dijo en hebreo. Como todas las lenguas orientales, es tremendamente pictórica y figurativa. No podemos muchas veces, la mayoría de las veces, traducirlo literalmente. Y en este caso, aborrecer no significa ni siquiera rechazo, no significa un sentimiento negativo de ningún tipo, significa un nivel de prioridad. Es decir, si yo no soy capaz de poner a Él en primer lugar en mi vida, yo me podré considerar su discípulo. Y además me puedo considerar el discípulo number one del mundo mundial, pero yo nunca seré su discípulo. Porque la primera característica del discípulo está en la renuncia. Cuenta la historia, y yo creo que es muy posible que sea verdad, que cuando el apóstol Pedro estaba en Roma y se inició en el año 60 la persecución de Nerón, él salió por patas de Roma. Y además los propios hermanos Bete era una figura importante, clave, significativa. No el Papa, porque ni existía ni existió ningún Papa en los 5 primeros siglos del cristianismo, pero sí era significativa, era un apóstol de Cristo Jesús. Y los propios hermanos salen, nosotros moriremos, pero tú es necesario que te salves. Y entonces él iba por la vía Apia saliendo de Roma, cuando vio que Jesús iba a Roma. Y le dijo, Quo vadis? ¿Recordáis la película? Quo vadis? Bueno, es muy vieja, los que sois de mi edad la recordaréis. Quo vadis? ¿Dónde vas, Señor? A morir de nuevo en Roma, porque tú no quieres morir. Y dijo que el apóstol Pedro se dio la vuelta y fue a Roma a morir. ¿Por qué? El Señor Jesús quería que diera testimonio en Roma con su muerte. Hay que tener un par de narices, ¿o no? Mira, Rico, quiero que te vayas a Las Palmas y allí te van a crucificar. Y además, como era Pedro un pelín cabezón, ya sabéis que su nombre significaba cabezota, era un apelativo que le puso Jesús. Tú eres Petro, que significa porción o trozo de piedra. No, tú eres Petros, que significa roca, pero te vas a llamar Pedro, que significa porción de roca. O sea, le estaba diciendo cabezón, no voy a entrar más. Y le estaba diciendo cabezón porque era cabezón. En un apelativo, eres mi cabezoncete. Vamos, tienes que tropezarte con una cosa para aceptarlo y aún así, ya veremos. Le está diciendo, cabezoncito mío, ves allí a morir. Y cuando llega el momento de crucificar, como era cabezoncito, le dijo a los verdugos, yo no soy digno de morir como Cristo. E hizo que le crucificaran boca abajo. O sea, nació cabezón, vivió cabezón, murió cabezón. Pero era el cabezón de Cristo. Y cuando descubría que su visión
de la realidad, que su percepción de las cosas no era la de Cristo, daba la vuelta y rectificaba. Ser discípulo de Cristo no significa otra cosa que renunciar. ¿Se acabó lo que se daba? Pásame una, anda, porfa. Porque esto... El segundo elemento es el compromiso. Vamos a ver. La renuncia sin el compromiso se queda coja. ¿Recordáis el ejemplo que he puesto antes, Jonás? Vete a Nínive. El tipo agarra el barco a Cádiz. Y porque entonces se consideraba que Cádiz era el final del mundo. Que si hubiera otro final del mundo, el tío había tomado proa hasta el final del mundo. Aparece el pez, se lo merienda, lo tira en la playa y termina en Nínive. ¿Me seguís? La predicación de Pedro, si a alguien de mis alumnos en homilética se le ocurre presentarla, le suspendo con un 0 patatero. Arrepentíos porque el Señor os va a mandar a vosotros, a todos, al infierno puro. No tenía otra cosa. Arrepentíos porque en 3 días va a mandar aquí. ¿Os imagináis esa predicación por las calles de La Palma o del Fondillo? Pues el Señor hizo que se arrepintiera toda la ciudad. El Señor, porque la predicación de Jonás, vete tú. Es decir, Jonás tuvo obediencia, pero no tuvo compromiso. El Señor le tuvo que enseñar compromiso a través de una calabacera, pero no voy a entrar en la historia. Compromiso es obedecer en aquello que entiendes que el Señor te está marcando e implicarte con todo tu ser en eso que el Señor te manda, aunque no sea lo que tú quieres, aunque no sea lo que a ti te gusta, aunque no sea como a ti te parece. Es decir, el compromiso es la renuncia activa. No es el que, bueno, yo no voy a ningún sitio, pero aquí me quedo con una cara de amargado, lanzando fuego por los ojos para tocar las narices en activa y en pasiva. No. El compromiso es la renuncia que se acepta. Hágase tu voluntad y no la mía. Y en aquello a lo que yo no quería hacer, o aquello que yo no quería ver, o aquello que no estaba de acuerdo a mis planteamientos, mi idea, mi manera de ser, a pesar de ello, yo voy a poner en ello todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Y el Señor bendice eso. En ocasiones, como pastor, yo he orado al Señor, mira fulanito, o te lo llevas o te lo mando. Mira lo que me está haciendo menganito. Mira lo que me está haciendo pasar zutanita. La renuncia es aceptar a esa persona y al salir de allí, amarla más que a una persona a la cual yo estimo. Ese es el compromiso. Yo estoy seguro, bueno, yo en mi vida eclesial ha habido personas que me han hecho mucho daño, como yo creo que a cada una de vosotros, ¿o no? Seamos sinceros. Hay
o no hay en vuestra vida eclesial personas que os han hecho daño? Y mucho daño, ¿eh? Mirad, yo he tenido un caso, lo digo así para que lo sepáis. Una persona, 7 años, no 7 días, 7 años, que cuando yo terminaba de predicar, se ponía a la puerta del templo a repasar mi sermón de punta a punta, significando dónde yo me había equivocado. ¿Qué es lo que, desde su punto de vista, yo había dicho mal? ¿Qué es lo que no había dicho bien? 7 años. Durante 7 años, en varias ocasiones, haciendo de tripas corazón, sinceramente, yo le cogí y decía, hermano, vamos a quedar mañana en mi despacho. Y cuando llegaba el día siguiente a mi despacho, decía, hermano, ¿qué es lo que te he hecho, o en qué te he ofendido, en qué me he equivocado? Porque, hermanos, yo en esos 38 años en mi iglesia me he equivocado cantidad. Soy un experto en equivocarme, no necesito que nadie me ayude. Y me decía, no, nada. Bueno, ¿y por qué me pones a caer de un palo todos los domingos a la puerta de la iglesia? No, hermano, yo simplemente soy muy sincero y expreso mis observaciones. La madre que te trajo. Eso no era una espina en el zapato, como decía el apóstol Pablo. Eso era un grano en el final de la columna vertebral. ¡7 años, hermano! ¡7 años! Os doy mi palabra de honor. Que había momentos que me entraban ganas de cogerlo por el cuello y me desahogaba con el Señor. Pero siempre terminaba, dame amor hacia Él. Dame amor hacia Él. Y allí, 52 semanas por año, 365 días, durante 38 años. Hoy día, en estos momentos justo va a empezar el culto. Y tendrá, como ha dicho Feluco, unas 400 personas. Eso ha sido posible, no porque haya unos grandes pastores, porque solo hay un gran pastor. Solo hay un gran pastor. Los demás somos aprendices de siervos inútiles. Porque la Biblia dice que cuando hago lo que tengo que hacer, soy un siervo inútil. Y yo no hago siempre lo que tengo que hacer. Eso se debe a que durante esos 38 años ha habido hombres y mujeres dispuestos a renunciar a su ego, a renunciar a sus emociones, a renunciar a su punto de vista, a renunciar a sus pareceres, a renunciar a lo que ellos entendían que se tenían que hacer las cosas y estar dispuestos a comprometerse no conmigo ni con Jorge como pastores, sino con la obra del Señor, donde el Señor les habría puesto. ¿O creéis que estáis aquí por accidente? ¿O por casualidad? En Dios no hay accidentes ni hay casualidades. Cuando Dios te trae aquí, es porque es aquí donde Él te quiere. Y evidentemente, a no ser que seáis hiper, archi, super, ultra espirituales, que vayáis de nube en nube sin tocar el mundo mundial, tendréis aflicciones, tendréis decepciones, tendréis amarguras, tendréis dolor, porque
andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Que nadie nos ha prometido un mundo mundial de rosas bonitas y preciosas. Que Cristo dice, si eso hicieron conmigo, ¿qué no van a hacer con vosotros? Posiblemente no nos pondrán una cruz, pero nos pondrán a caer de un burro. Posiblemente no nos llevarán a la hoguera, como a muchos de nuestros hermanos incluso hoy están haciendo. 400.000 personas en 2014 han perdido la vida por el mero hecho de confesar a Cristo como Señor en este mundo. Posiblemente a nosotros no nos toque eso. Dios lo quiera. Pero sí nos tocará sufrir, llorar, renunciar para edificar su iglesia. No la iglesia de Fondillo, no la iglesia de La Palma, no la iglesia de Denia, no la iglesia de San Sadurní de Inodia, no la iglesia que a mí me gusta, no la iglesia que a mí me apetece, no la iglesia que yo deseo, no la iglesia que comulga con mis ideas, no la iglesia que está de acuerdo con mi punto de iglesia, la iglesia donde el Señor me ha puesto. Y os lo dice quien hubiera mandado a la iglesia en la que el Señor la ha puesto a hacer puñetas tropecientas mil veces. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? No donde yo quiero, donde tú quieras. El compromiso tiene un costo. El Señor Jesús no obliga a nadie a seguirle. Si alguno quiere venir en mí, es decir, si tú deseas venir detrás de mí, si tú quieres dejar de ser mi seguidor y quieres empezar a ser mi discípulo, si tú quieres ser un hombre o una mujer que yo pueda utilizar, dice el Señor, no yo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que renunciar a todo lo que tiene que renunciar a sus ideas, tiene que renunciar a sus seguridades, tiene que renunciar a sus conceptos, tiene que renunciar a su manera de ver las cosas, y aunque sea gimiendo, aunque sea frunciendo los labios, aunque sea con el corazón retorcido, ir donde yo le mando. ¿Cuándo le mando? ¿Cómo le mando? Y hacerlo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu. Yo no estoy donde quiero estar. Yo estoy donde Cristo me ha puesto. Y estaré allí hasta que Él me lleve en su presencia. Cuando Él quiera jubilarme, me dirá, yo digo, Señor, si es posible un infarto y que sea corto. Tengo muchas papeletas en esa rifa, porque ya he tenido un infarto, tengo un stem, tengo una arteria coronaria obstruida, o sea que estoy así. Me falta el canto un duro. Bueno, ya no hay duros. El canto €1. Cuando tú quieras. Pero para sacarme de allí, me tendrás que llevar allí. Mientras tanto, allí estoy. ¿Es que está sufriendo? Sí. Pero más sufrió Él por mí. Compromiso. Compromiso es la palabra clave. Bueno, cortamos aquí y dejamos, porque me he pasado un pelín. No es raro en mí. Prepararos lo que quiero deciros. ¿Qué queréis ser? ¿Seguidor o discípulo? ¿Qué quieres ser? Ser seguidor es muy, muy cómodo. No te comprometes a nada. Hacer lo que quieres, como quieres, cuando quieres. Yo soy seguidor de la Guerra de las Galaxias. Me encanta esa serie. De hecho, un secreto, me han regalado 2 entradas para el estreno en España de la Guerra de las Galaxias. Estoy buscando otro friki como yo para que me acompañe. Estreno en España de la Guerra de las Galaxias. Pero yo no voy a dar mi vida por la Guerra de las Galaxias. Y el día que se haga el estreno,
si el Señor necesita de mí, yo dejaré la guerra de las galaxias, con todo mi dolor, claro. Porque soy un seguidor de la guerra de las galaxias. Como otro es un seguidor de las telenovelas, características las mujeres, las seguidores de la telenovela. Pero yo no me he perdido ni una de allí abajo. ¿Reconocéis esa serie, no? Ahí abajo. ¿No la habéis visto? ¿No? ¿En qué país vivís? Estáis lejos de la península, pero no estáis en otra estratosfera. Es decir, nosotros podemos ser seguidores de muchas personas. Hay seguidores que son del equipo de fútbol, hay seguidores que son de partidos políticos, hay seguidores, pero eso no lleva compromiso de vida. Y el que lleva compromiso de vida por una cosa de esa está más zumbado que las maracas de Machín. Que los hay. Yo soy seguidor de muchas cosas, pero solo soy siervo de Cristo. ¿Qué quieres ser, seguidor o discípulo? Ser discípulo no basta con quererlo. Tienes que entregar toda tu vida, toda tu voluntad, todas tus emociones. Me encanta María. Yo no le elevaría a los altares como otros, pero me encanta. ¿Os imagináis una muchacha joven? Más o menos tendría vuestra edad. De pronto te aparece un ángel en la habitación y te dice, te vas a quedar embarazada. Y además, estás casada. ¿Qué quiere decir? Que si eres judía te apedrean. ¿Os imagináis? Me encanta lo que dice María. Me gustaría podérselo decir siempre al Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y no digamos José, que de pronto ve a María con bombo, porque recordaros que María se va y vuelve a los 4 meses. A los 4 meses no se puede ocultar normalmente un embarazo. Y el otro sabía que él no tenía nada que ver con eso. ¿Y qué es lo que piensa? Varones, ¿qué pensaréis vosotros? Que Dios os la dé tanta paz como descanso deja. A una depresión, a mí no. A mí me daría un cabreo. Pero el hombre dice, bueno, vamos a ver cómo la dejo sin que la apedreen. Y le aparece un ángel y dice, oyes, que aquello es del Espíritu Santo. ¿Tienes novio? Sí. Que le digan a tu novio que es del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? O que te diga a ti que es del Espíritu Santo lo de tu novia. Hágase en mí, conforme a tu palabra. ¿Verdad que choca? Hágase en mí conforme a tu palabra. Estoy dispuesto ya a eso. Haz lo que quieras de mi Señor. ¿Recordáis ese cántico? Me encanta. Haz lo que quieras. No voy a cantar yo porque baja el pan. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Simplemente quiero ser dócil y humilde. Es mi deseo, es mi anhelo. Que se cumpla en mí tu voluntad. Eso es la única respuesta de una persona, de un hombre, de una mujer, que es discípulo, no seguidor de Cristo. Te dejo la pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Seguidor o discípulo? Amén.